Dirty Harry es una película de acción y suspenso de 1971 que fue producida y dirigida por Don Siegel. Y fue la primera de la serie Dirty Harry. Clint Eastwood interpreta el papel principal del inspector Dirty Harry Callahan. La historia se desarrolla en San Francisco en 1971 bajo la mirada aterrorizante de un francotirador psicópata llamado el asesino Scorpio, que afirma en una de sus cartas escritas al departamento de policía que seguirá matando hasta que se cumplan sus demandas. El personaje de Clint Eastwood como Dirty Harry Callahan es un oficial de policía con una actitud sucia. Y sus métodos van mucho más allá de lo que la ley prescribe. Esto se convierte completamente en una tarea amenazante para el detective, ya que se le ha asignado capturarlo a toda costa. La película se desarrolla en un juego del gato y el ratón entre estos dos hombres. El guión original se titulaba Dead Right y fue realizado por el equipo de esposos Harry Tink y Rita Tink. Ese primer guión trataba sobre un inspector de policía de Nueva York con el mismo nombre de Harry Callahan. El borrador original del guión terminaba con un francotirador de la policía en lugar de Callahan disparando a Scorpio. Eventualmente se escribieron 4 borradores más del guión hasta que lo perfeccionaron a la versión utilizada en la pantalla. Aunque Dirty Harry es probablemente el papel más emblemático de Clint Eastwood, no fue el principal contendiente para este papel. Su papel fue ofrecido a John Wayne y Frank Sinatra, y luego a Robert Mitchum, Steve McQueen y Burt Lancaster. Cuando el productor Jennings Lane inicialmente no pudo encontrar un actor para asumir el papel de Callahan, vendió los derechos de la película a la televisión ABC. Querían convertirla en una película para televisión, pero la cantidad de violencia en el guión se consideró demasiado excesiva para la televisión, por lo que esos derechos fueron vendidos a Warner Brothers. El guión original se trajo a la atención de Clint Eastwood alrededor de 1969. En diciembre de 1970, Warner Brothers hizo un comunicado de prensa anunciando que Eastwood protagonizaría la película. Scorpio se basó vagamente en el asesino Zodiac de la vida real. Originalmente, Audie Murphy fue considerado para este papel como el asesino en serie, pero murió en un accidente de avión antes de poder tomar una decisión sobre si hacer o no la película. Luego se deslizaron hacia James Caan, quien estaba bajo consideración para el papel, pero el papel eventualmente fue para un actor relativamente desconocido llamado Andy Robinson. Eastwood lo había visto en una obra de teatro llamada Subject to Fits, y Eastwood sintió que encajaba perfectamente para este hippie psicológicamente desequilibrado. Estaban buscando a alguien que tuviera la cara de un niño de coro, y su interpretación fue tan memorable que después de que se estrenó la película, se informó que había recibido varias amenazas de muerte y terminó siendo obligado a obtener un número de teléfono no listado. Después de que Eastwood y el director Don Siegel se unieron al proyecto, contrataron a Dean Reisner para trabajar en el guión y hacer algunos retoques. En su primera reescritura, la escena del atraco al banco termina con Harry no apuntando con la pistola al ladrón, sino colocándola contra su propia sien. Él dispara y luego se ríe y se va. Tanto el director como Eastwood sintieron que esto era demasiado extremo, incluso para Harry Callahan. Ahora, es bastante conocido que Clint Eastwood dirigió la escena con el suicida en la parte superior del edificio, pero a menudo se informa que la razón por la que dirigió esa escena fue solo porque Don Siegel estaba enfermo en ese momento. Esto no es cierto. Siegel estaba enfermo y no estaba en el set ese día, pero siempre se había programado que Eastwood dirigiera esa escena, y esto se debió a las difíciles logísticas para reunir a los actores, el director, el camarógrafo y el técnico de sonido en el pequeño borde. En el horario de filmación, se habían reservado 6 noches para la filmación de esa escena. Eastwood le dijo al estudio que podía hacerlo en 2 noches. Al final, filmó toda la escena en una noche. Por eso a los estudios les encanta Clint Eastwood. Durante la escena del atraco al banco, Harry entra en un restaurante de hamburguesas al otro lado de la calle del banco. Alrededor de la esquina del restaurante de hamburguesas, el espectador puede ver un cine, marquís, que lista la película que se está proyectando allí como Play Misty for Me, que fue la primera película teatral dirigida por Eastwood. Cuando el compositor Lalo Schifrin estaba puntuando la película, le dijo al productor y director Don Siegel que quería usar voces femeninas para las escenas que involucraban al asesino Scorpio en ellas. Siegel le preguntó por qué quería hacer eso,
y él respondió que creía que Scorpio estaba en conflicto con lo que estaba haciendo, ya que llevaba un cinturón de símbolo de paz. Que él era un asesino en serie. Chiflin creía que Scorpio escuchaba voces en su cabeza, y las voces femeninas representarían eso. Durante las escenas en las que buscan a la niña secuestrada y finalmente encuentran su cuerpo, Deborah Lee Scott fue la persona que se ve siendo rescatada por la policía. Los planes originales eran hacer un primer plano de ella que mostrara su cadáver desnudo, pero Deborah Lee tenía tanto frío cuando filmaban que temblaba incontrolablemente. Después de varios intentos fallidos y de que simplemente no pudieran lograrlo, decidieron filmarlo en un plano muy largo. Esta fue la primera aparición de Deborah Lee en una película. Ella pasó a ser muy popular, pero es un poco extraño que empezara con un papel sin créditos en Dirty Harry, y estaba completamente desnuda durante la filmación. Luego protagonizó Welcome Back Carter, Angie, Mary Hartman y varias otras películas. Pero realmente le encantaba protagonizar programas de juegos, y estuvo en varios. Estuvo en el Match Game, el Pyramid de $20,000 y Password Plus. Durante un episodio de Password Plus, tuvo un mal funcionamiento de la camisa que mostró a todos sus activos en la televisión. Su camisa se desabrochó y ella no lo sabía. Siguió moviéndose en su asiento, mostrando emoción, y finalmente se dio cuenta de que estaba a la vista de todos. Si buscas su nombre y Password Plus, puedes ver un clip de ese episodio. Echa un vistazo a esta película que te mantiene al borde del asiento. Siempre es buena. Aquí terminamos, gracias por su atención, me gusta y suscríbase, hay muchas cosas interesantes por delante. Buena suerte.